Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Lorewea Berbex, la historia originalmente está en inglés, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Por favor dejen like, comenten y compartan para que el canal siga creciendo. Esto es Los recuerdos de la serpiente esmeralda. Capítulo 12. Limgrave. Tiempo desde la partida, 2 días, resurrecciones, 2. ¿Has oído hablar de las doncellas de los dedos? Sirven a los 2 dedos, ofreciendo guía y ayuda a los manchados. Izuku parpadeó como un búho en respuesta a las palabras de Melina. Había oído a Kale mencionar algo sobre las doncellas que acompañan a los otros deslustrados, pero el hombre había dicho poco sobre qué era exactamente lo que hacían estas doncellas. Izuku tampoco estaba exactamente seguro de qué eran los 2 dedos, pero solo escuchar el nombre había creado una sensación desagradable en su pecho. Pero tú, me temo, no tienes doncella. Puedo desempeñar el papel de doncella, convirtiendo las runas en fuerza, para ayudarte en tu búsqueda de Elden Ring. Solo tienes que llevarme contigo. Al pie del Erdtree. Izuku luchó por encontrar palabras por unos momentos mientras Melina lo miraba expectante. ¿Cómo esperaba que él respondiera a eso? ¿Fue esto solo algo que sucedió aquí? ¿Y a qué se refería con convertir las runas en fuerza? Yo, no entiendo, cualquier cosa que acabas de decir. El silencio que se extendió después de que Izuku terminó de hablar fue ensordecedor. Izuku podía sentir su rostro enrojecido de pura vergüenza mientras Melina simplemente lo miró fijamente. A medida que el silencio se extendía, Izuku no quería nada más que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Aunque solo fuera para que Melina dejara de mirarlo como si acabara de decir la cosa más estúpida que jamás había escuchado. Tal vez lo que dijo fue la cosa más estúpida que había escuchado en su vida, ahora que Izuku lo piensa. Tú, saben terriblemente poco sobre las tierras intermedias, deslustradas. Uno supondría que estas cosas te habrían sido dichas después de tu resurrección, y sin embargo, pareces no tener la menor idea sobre el orden de este mundo. Reflexivamente, Izuku encorva los hombros hasta las orejas en un intento de convertirse en un objetivo más pequeño. Es una idea ridícula, pensar que esta chica que acaba de conocer se pondría violenta con él, pero la experiencia previa de Izuku con extraños le ha enseñado que ser demasiado cauteloso evitaría que se lastimara demasiado. No es que haya ayudado mucho antes, pero hay algo en la forma en que Melina dijo este mundo que hace que los engranajes giren en la cabeza de Izuku casi de inmediato. Este mundo, supongo que tienes razón. Realmente no sé nada de este mundo, pero sé mucho sobre mi mundo, y este no es el lugar. Todo lo que sé sobre este mundo es que la gente está siendo traída de vuelta de entre los muertos para luchar en algún tipo de guerra contra los malditos semidioses literales. Ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado desde que me desperté aquí, pero lo último que recuerdo antes de hacerlo es que me dejaron morir en un maldito callejón. Entonces, lamento no saber de qué estás hablando, Melina, pero solo estoy tratando de encontrar un camino de regreso a casa. Quizás, Melina juzgó mal esto. Había asumido que el manchado estaba mal informado porque nadie se había molestado en educarlo sobre su propósito en las tierras intermedias, pero para escuchar a los deslustrados afirmar que era un forastero, sin duda, explicaría la falta general de conocimiento que tiene. ¿Era esta la razón por la que Torrent había presionado con tanta vehemencia para elegir este Tarnised en particular? ¿Qué sentido tenía que el corcel espectral la empujara a ayudar a este forastero? ¿Por qué hacer que ella ayude al forastero cuando él no pertenece a este mundo? ¿Qué sabía el antiguo maestro de Torrent que Melina no sabía? No importaba, supuso. Ya se había acercado al forastero y le había ofrecido su ayuda en su viaje. Si él aceptaba su consentimiento, ella desentrañaría sus misterios con el tiempo. Si no aceptaba, bueno, Melina esperaría todo el tiempo que necesitara para encontrar a un deslustrado que la llevara al pie del Erdtree. Tú eres un forastero, pues. Arrojados a la deriva de su propio mundo, y sin embargo han estado siguiendo la guía de la gracia. A pesar de todo, mi oferta sigue en pie, forastero. Tu objetivo final puede ser diferente al de los otros deslustrados, pero todo lo que necesito es a alguien dispuesto a llevarme al pie del Erdtree. No puedo garantizar que conozco una forma de devolverte a tu propio mundo, pero las tierras intermedias están llenas de mucho conocimiento perdido. Tal vez encuentres el camino de regreso a tu propio mundo, tal vez no. Así que te preguntaré de nuevo, ¿aceptarás mi acuerdo? Yo, supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Le resultaba curioso la mansedumbre con la que se comportaba el forastero mientras le tendía la mano.
Si había terminado aquí, en las tierras intermedias, seguramente debía ser de algún renombre en su propio mundo. Quizás no estaba seguro de su propio potencial. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué él? ¿Qué fue lo más importante de este forastero para ponerlo en este camino? Quizás, tal vez no era importante en absoluto, tal vez su importancia aún estaba por llegar, su destino era incierto como lo es actualmente. Y si ese fuera el caso, entonces a Melina le gustaría mucho ver a dónde conducen los hilos del destino al forastero. Tomando la mano ofrecida por el forastero, Melina le devolvió el gesto estrechándole ligeramente la mano. Mientras lo hacía, Melina notó la forma en que la luz de la gracia a su lado parecía iluminarse. Casi como si el propio Erdtree estuviera observando su interacción, o tal vez algo más estuviera observando al forastero a través del sitio de gracia. Sí, esta asociación sería sin duda interesante, por lo menos. Entonces se resuelve. Invócame por gracia para convertir tus runas en fuerza. Izuku frunció el ceño mientras miraba hacia el lecho del lago poco profundo frente a él. Geológicamente, el lecho del lago no tenía sentido. No podía ser más que la altura de los tobillos en las secciones más profundas, y no había una desembocadura clara que desembocara en el lago. Comparando las inconsistencias con el lago con la cantidad francamente absurda de acantilados escarpados y valles profundos aquí, Izuku se sintió tentado a asumir que algo prácticamente había destrozado la tierra hace mucho tiempo. Si todavía estuviera en Japón, asumiría que se trataba de una peculiaridad de geomancia, pero no está en Japón. Está en las tierras intermedias, concretamente en la región del Limgrave. El hogar de Godric el Dorado, o Godric el Injertado, como lo llamaba Kale. Semidios descendiente de la reina Marika la Eterna, y portador de un fragmento de Elden Ring. Según Melina, se supone que la guía de la gracia lleva a Izuku a Godric. Palabra clave siendo, se supone que de. En cambio, la guía parece estar llevando a Izuku en la dirección opuesta al castillo de Stormveil. Por su vida, Izuku no puede entender por qué lo están alejando del portador de Esquirla más cercano. Sin embargo, sin la guía de la gracia, Izuku probablemente estaría perdido en cuanto a dónde ir a continuación. Si la guía de la gracia quiere que él siga moviéndose hacia el sur, entonces él irá tan al sur como sea capaz de ir. Un empujón en su hombro hace que Izuku gire a su izquierda, para ver a Torrent inclinando la cabeza casi interrogantemente. Izuku había estado aprensivo cuando Melina le regaló el pequeño anillo dorado utilizado para convocar al corcel espectral, ni siquiera sabe montar a caballo. Y sin embargo, Izuku no negaría la utilidad de tener a Torrent con él, aunque solo fuera por el corcel que facilitaba significativamente el acto de viajar. Si bien probablemente le llevaría un día de viaje llegar a donde sea que la guía de la gracia lo llevara, ese tiempo de viaje ya se había reducido a la mitad con la ayuda de Torrent. Ciertamente ayudó a las cosas que Torrent parecía saber a dónde quería ir Izuku y cómo llevarlo allí de la manera más eficiente. Lo siento, Torrent, simplemente, hay algo en este lago que no me sienta bien, ¿sabes? Se siente un poco, demasiado artificial. Esa era otra cosa, aunque Izuku no esperaba que Torrent pudiera hablar, era casi como si el corcel entendiera lo que Izuku estaba diciendo. Como si Torrent estuviera escuchando activamente a Izuku cuando hablaba. Fue refrescante, casi, tener a alguien que quería escucharlo. Incluso si estaba hablando con un caballo. ¿Qué dices, Torrente? ¿Quieres echar un vistazo? Quiero decir, es solo un lago, ¿qué es lo peor que podría haber ahí abajo? Resulta que lo peor que puede haber allí abajo es un maldito dragón. Cuando Izuku y Torrent entraron en el lecho del lago, la atención de Izuku se centró inmediatamente en el pequeño grupo de personas reunidas alrededor de una gran hoguera en el centro del lago. Estaban cantando algo, pero Izuku no podía entender lo que se decía desde la orilla. Así que, naturalmente, Izuku había decidido acercarse al grupo para tratar de escuchar lo que estaban cantando. Asegurándose de acercarse con cautela, Izuku desmontó de Torrent y se arrastró detrás de uno de los enormes trozos de ruinas que salpicaban el lecho del lago. Preferiría permanecer a salvo y fuera de la vista mientras intenta escuchar, en lugar de arriesgarse a que una turba de personas se abalanza sobre él. Sin embargo, cuando Izuku finalmente pudo escuchar sus palabras, sintió que se le helaba la sangre. Agel, oh, Agel, llama salvaje de Agel, quema verdaderamente, concédenos la muerte, hijo de Greyol, concédenos misericordia. Una y otra vez, el grupo desaliñado continuó cantando esas palabras, todo el tiempo mirando hacia el cielo con los brazos levantados en el aire.
Toda la situación se sintió increíblemente inquietante para Izuku, y una inminente sensación de temor comenzaba a establecerse en el pecho de Izuku mientras escuchaba los cánticos cada vez más fuertes y febriles. Izuku había comenzado a alejarse silenciosamente de la ruina detrás de la que estaba agachado cuando lo escuchó. El sonido de algo enorme rugiendo. Era distante, pero sacudía el cráneo de Izuku de todos modos. Cuando el sonido se hizo más fuerte y más cercano, Izuku se dejó caer al suelo para evitar la gota de llamas que pasó sobre su cabeza cuando la enorme forma de un dragón se estrelló contra el lecho del lago. Ahora, Izuku tenía una obsesión un poco enfermiza con los dragones cuando era más joven. En parte debido a que el debut de Ryukyu inspiró a Izuku a investigar más sobre las criaturas mitológicas, pero gracias a esa fase de su infancia, a Izuku le gustaría asumir que está bastante bien informado sobre el tema de los dragones. Eso solo significaba que Izuku estaba completamente indefenso cuando escuchó los gritos de las personas que habían estado cantando momentos antes mientras se quemaban vivos. Lo único que podía hacer era taparse las orejas con las manos para tratar de bloquear los gritos, mientras intentaba en vano contener la respiración para no inhalar el olor de la carne quemada. No es que estuviera funcionando. Una vez que los gritos se detuvieron, Izuku levantó la cabeza vacilante para mirar más allá de la ruina en la que se escondía, solo para agacharse inmediatamente después de presenciar la vista frente a él. De pie sobre la hoguera ahora destruida, estaba la criatura más grande que Izuku había visto jamás. Fácilmente del tamaño de un edificio de 3 pisos, cubierto de una salpicadura de plumas grises y escamas, era el wyvern que Izuku solo podía suponer que era el águila sobre el que esa gente había estado cantando. Con la cabeza levantada por encima del suelo, Águila parecía estar inspeccionando el lecho del lago a su alrededor. El sonido del aire entrando en el hocico de Águila hizo que el corazón de Izuku cayera en picado de miedo, sabiendo muy bien que Águila probablemente podría aplastarlo en cuestión de segundos si el dragón lo notaba. El sonido de un rugido estremecedor, seguido poco después por el sonido de los pasos de Águila, dirigiéndose en la dirección opuesta a Izuku, fue toda la señal que necesitaba el verde. Necesita moverse ahora. Aprovechando su oportunidad, Izuku salió corriendo de su escondite, el agua salpicando ruidosamente alrededor de sus pies mientras se movía tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Izuku no sabía qué había perseguido a Águila, pero no estaba muy interesado en averiguarlo. Llevándose la mano izquierda a la boca, Izuku sopló frenéticamente en el silbato de Torrent. El corcel espectral salió de una nube de niebla azul poco después. Lanzando sus piernas sobre la espalda de Torrent, Izuku agarró la silla del corcel como si su vida dependiera de ello, lo que probablemente era el caso. Aprovechando la oportunidad de mirar detrás de él, Izuku no pudo evitar el grito que escapó de sus labios cuando la mitad de un árbol se precipitó hacia él y Torrent, aterrizando a solo unos metros de ellos. El sonido de las alas golpeando contra el aire siguió poco después de que el árbol se detuviera, y los ojos de Izuku se abrieron con horror cuando Águila se lanzó desde el suelo, dirigiéndose directamente hacia ellos. Apartar la vista del camino que tenían delante había resultado ser un error fatal, e Izuku fue arrojado violentamente de la espalda de Torrent muy abruptamente. Con la velocidad a la que Torrent había estado corriendo, Izuku rebotó un par de veces antes de rodar hasta detenerse. Su espalda chocó con una roca bastante grande con un crujido repugnante. Todo el aire fue arrancado de sus pulmones por el impacto, robándole a Izuku la capacidad de gritar de dolor mientras luchaba por levantar la cabeza hacia lo que lo había arrojado de la espalda de Torrent. Corriendo hacia él a un ritmo aterrador, había un cangrejo absurdamente grande que tenía una de sus enormes pinzas a punto de golpear a Izuku. Cerrando los ojos, Izuku se preparó para el dolor inimaginable que estaba a punto de sentir, solo para que sus ojos se abrieran de horror mientras el suelo a su alrededor temblaba. Una vez más, el pecho de Izuku se apoderó de una intensa sensación de temor cuando Águila aterrizó sobre el crustáceo gigante que había estado a punto de acabar con Izuku. Un repugnante sonido de desgarro asaltó los oídos de Izuku cuando las fauces de Águila se cerraron alrededor de la garra del crustáceo. El dragón arrancó sin esfuerzo el apéndice antes de tragarlo entero. Un chillido de dolor salió del cangrejo cuando Águila cambió su peso, aplastando el cuerpo del crustáceo bajo sus pies. Izuku podía sentir la sensación familiar de la sangre corriendo de sus oídos mientras Águila dejaba escapar un rugido triunfal a pocos metros del cuerpo arrugado de Izuku. A medida que el rugido del dragón disminuía, Águila giró lentamente la cabeza hacia Izuku con un gruñido amenazante escapando de la garganta del dragón todo el tiempo.
Agel permaneció casi inmóvil por unos momentos mientras miraba a Izuku con ojos profundos y llenos de rabia, la cola del dragón azotando de un lado a otro todo el tiempo. Había un nivel de inteligencia en esa mirada siniestra, como si Agel estuviera evaluando a Izuku para algo. Si el dragón estaba tratando de determinar si Izuku todavía era una amenaza, o si valdría la pena la energía gastada para consumirlo, Izuku no podía decirlo con certeza. Independientemente de lo que Agel pensara de Izuku, la bestia se movía a una velocidad que habría hecho tambalear la mente de Izuku si pudiera concentrarse en otra cosa que no fuera el dolor que sentía. En un abrir y cerrar de ojos, Agel tardó en cerrar la distancia entre él e Izuku. El verde aprendió rápidamente una nueva definición de dolor mientras las mandíbulas del dragón se apretaban alrededor de su torso, finalmente arrancando un grito de la garganta de Izuku. Mientras Agel levantaba a Izuku del suelo, el único pensamiento que pasaba por la cabeza del verde era el miedo. El miedo no duró mucho, ya que el suelo debajo de Izuku se acercó rápidamente a él cuando Agel lo golpeó contra el suelo una vez, 2 veces. Días desde la partida, 2, resurrecciones, 3. Izuku se levantó con un grito violento, un ataque de tos descendió sobre él mientras se arañaba desesperadamente el pecho para comprobar si había alguna herida. No pudo encontrar ninguno, pero el dolor seguía presente. La sensación de que su caja torácica se convertía en polvo bajo la inmensa presión de las mandíbulas de Agel. Sus órganos internos se rompieron al tiempo que Izuku se estrelló contra el lecho del lago. La sensación de que le arrancan el torso de las piernas. Izuku movió frenéticamente la cabeza para recoger su entorno. Estaba en un sitio de gracia diferente al último que había visitado, este en particular estaba en el extremo más al sur del lago, donde Izuku aún podía ver a Agel merodeando. La visión del dragón en la distancia envió una lanza de pánico a través del pecho de Izuku, lo que lo hizo trepar detrás de un arbusto en un intento de esconderse de la mirada del dragón. El sonido de una voz grave detrás de él casi hizo que Izuku saltara de su piel, pero negaría ese hecho a cualquiera que le preguntara. Debe ser el nuevo deslustrado, bastante tosca la exhibición que tenías allí, ¿no? Te aconsejo que evites el lago en el futuro, novato, ya que parece que te has ganado personalmente la ira de Agel, así que, a menos que estés loco, o desees que te quemen vivo, mantente alejado del lago. Izuku colocó una mano contra su pecho mientras luchaba por estabilizar su respiración, mientras contemplaba al hombre que estaba frente a él. El hombre vestía un atuendo que Izuku juró que vio en una exhibición de un museo en Japón que repasaba la historia de las diferentes familias de samuráis del período Heian de la historia de Japón, con un gran casa de hierro que oscurecía la mayoría de los rasgos del hombre de la visión de Izuku. Apoyada contra el tocón de un árbol a la izquierda del hombre estaba, con mucho, la espada más grande que Izuku había visto jamás, y una que se parecía mucho a una katana. Si Izuku no lo hubiera sabido, y no hubiera escuchado al hombre dirigirse a él como manchado, habría asumido que de alguna manera había sido transportado de regreso a Japón. ¿Quién eres? ¿Cómo llegué a este sitio de gracia? El hombre permaneció en silencio por unos momentos, sus ojos de color ámbar miraban fijamente a Izuku desde detrás del casa del hombre con una mirada calculadora en ellos. Por un segundo, Izuku comenzó a preocuparse de haber ofendido al hombre de alguna manera, antes de que el extraño dejara escapar un suspiro profundo y cansado mientras se bajaba al suelo. Soy Yura. Cazador de dedos sangrientos, aquellos manchados que son esclavizados por la sangre negra. Fanáticos que acechan a los suyos. Si te mantienes en el camino, es probable que te enfrentes a su clase, pero recuerda esto. No hay parentesco que permanezca con ellos, su locura lo impide. No dejes que tus emociones se detengan en tu espada, porque no mostrarán piedad, ni siquiera a alguien tan joven como tú. En cuanto a por qué estás aquí, te arrastré hasta aquí una vez que Agel terminó contigo. El dragón es tan feroz como majestuoso, y le importa poco el estado en el que deja a sus víctimas. No me habría sentado bien dejar a un niño en el lago, independientemente de si estás manchado o no. Izuku frunció el ceño ante las palabras de Yura, y el más mínimo indicio de lástima en la voz del hombre mientras mencionaba repetidamente la edad de Izuku. No es que Izuku pidiera terminar en las tierras intermedias, todo lo que quería era sobrevivir y Terminus le dio esa oportunidad. Mientras Izuku se sumía en sus propios pensamientos, una cálida brisa barrió el valle, haciendo que Izuku levantara la vista a tiempo para ver a la guía de la gracia una vez más guiándolo más al sur. Yura, ¿sabes lo que hay al sur desde aquí? Yo, sigo viendo la guía de la gracia que me lleva más al sur, pero no tengo ni idea de a dónde me lleva.
Yura dejó escapar un zumbido contemplativo cuando Izuku terminó de hablar, inclinando la cabeza ligeramente hacia la izquierda. Si las palabras de Izuku habían afectado a Yura de alguna manera, el hombre no lo mostró externamente. Más al sur de aquí está el puente que conduce a la península de las lágrimas. No hay mucho allí abajo, pero tal vez Grace te esté guiando hacia Castlemorne. Te aconsejo que tengas cuidado si te diriges hacia allí. He oído decir que ha habido una revuelta allí abajo. Si estás decidido a ir por ese camino, te recomiendo que busques un mejor atuendo, joven. Una vez más, Izuku se quejó para sí mismo cuando Yura mencionó lo joven que es. Sin embargo, el hombre tenía razón sobre que Izuku necesitaba ropa diferente, aunque Izuku dudaba de que cualquier armadura que pudiera encontrar evitaría que otro dragón lo atacara como lo hizo Agel. Fin del capítulo.